Como cada martes se encuentra junto a nosotros Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades. ¿Cómo estás, Martín? Querida Andrea, gusto estar por aquí con ustedes, tratando de que, bueno, todo esto que estamos viviendo, como siempre uno espera, aprendamos de esto, sirva para algo, no solamente en la capacidad de respuesta, que es lo que conocemos, sino que, tal como Javier comentaba en la introducción, nos sirva para hacer las cosas distintas, desde la planificación urbana, que a veces, claro, toma tiempo, quizá es más demoroso, a veces es mucho más silencioso ese trabajo, pero finalmente hoy día vemos esas causas. Y me gustaría, Andrea, quizás partir esto como mirándolo desde una perspectiva bien amplia. Hoy día la ONU ha planteado que de aquí al 2050 se prevé que la ocurrencia de incendios forestales pueda incluso aumentar cerca del 30% de lo que hemos vivido. Chile es un país tremendamente vulnerable frente al tema de los incendios forestales, primero por la masa forestal que tiene, ciertamente, pero también por su topografía y también hoy día en condiciones en algunas zonas climáticas que hace que la propagación de los incendios sea muy importante. Y a lo que habría que sumar también los nuevos asentamientos humanos Así es. que han ido variando con el tiempo, no solamente por la escasez de terreno, sino que también yo diría que hay un punto de inflexión en el momento de la pandemia de COVID-19, cuando muchas personas se fueron a vivir a lugares rurales, en donde tampoco no hay ni planificación, ni tampoco hay un catastro específico de esas nuevas viviendas. Sí, ahí quería llegar. Nosotros hoy día en Chile hay más de 1,5 millones de personas que están en zonas de alta recurrencia de incendios forestales. En muchas de esas comunas se habla de que cerca del 13% de los equipamientos están, que son críticos, estamos hablando de colegios, hospitales, están dentro de estas mismas zonas, o sea, no están protegidos. Y es lo que hemos estado viviendo hoy día, lo que uno ve, por ejemplo, con 7 establecimientos educacionales, o sea, hay ciertos usos críticos que deben estar en zonas de resguardo, y eso es algo que cuando uno ve que no sucede o se toman decisiones porque no hay planificación urbana, no hay gestión urbana. Hoy día en Chile, dentro de las 346 comunas, solamente 9 comunas, digamos, tienen en algunos casos definiciones de áreas de riesgo, zonas, entonces también te habla de esa debilidad. Hoy día tenemos una ordenanza general de urbanismo y construcción, una ley de general que habla de ciertos riesgos, pero el tema de los incendios forestales no aparece. Tenemos los planes de ordenamiento territorial, Andrea, que más bien definen ciertas indicaciones de cómo deberían ser, pero no establecen limitaciones. No es como en otros países del mundo donde justamente ahí se generan limitaciones en relación al tema de los riesgos. Hoy día, claro, CONAF determina sectores prioritarios, pero eso luego no tiene ninguna fuerza de ley para que sucedan cosas distintas. Se sigue desarrollando ciudad, se siguen haciendo cosas y, tal como tú decías, muchas veces se ha ido de alguna forma validando esta forma de convivir, que está muy bien, que tiene que ver con en la periferia, en estas zonas de interfaz que se le llaman, donde son zonas tremendamente peligrosas. Hoy día en Chile, al menos la data habla de que estas zonas de interfaz, ¿qué quiere decir? Entre la ciudad y el campo, la ciudad y el bosque, son solamente el 5% del territorio, pero ahí es donde se genera el 60% de los incendios forestales, de las cuales las regiones del Biobío, Ñuble, el Maule, son por lejos las que hemos tenido más incendios forestales en los últimos años. Entonces, en ese sentido, claro, hay demasiados desafíos por delante si miramos esto en perspectiva. Lo primero lo hemos conversado, Andrea. Y pareciera que se van Andrea. sumando más, Martín, porque, y lo hemos conversado aquí en Tele 13 Radio, el tema de la mensajería SAE, el tema de los cortafuegos, pero pareciese ser que por las condiciones, el cambio climático, cada vez es más difícil precisamente poder tener control de los incendios. Porque aquí todos decimos, pero ¿cómo no se construyeron cortafuegos? Bueno, ha demostrado, y este mismo incendio lo ha demostrado, que el fuego es tan voraz, es tan rápido su avance, producto de las altas temperaturas, los vientos, que ha cruzado calle y ha llegado a otros poblados. Tal cual. En Australia, en general, bueno, que uno debiese ser un país que debiese mirar, que tan lamentablemente ha sufrido el tema de los incendios mucho más que en Chile en términos de todo punto de vista. Tuvieron esas devastaciones, animales, personas, en fin. Ellos tienen bastante robusto el tema de la planificación urbana. De hecho, si uno ve, por ejemplo, los análisis que ellos hacen, ellos definen en algunos casos hasta 100 metros, en el fondo, las distancias de alguna de las zonas de protección, que es más o menos donde se produce casi más del 90% de las pavesas. O sea, el 90% se produce dentro de los 100 metros. O sea, hay algunos casos que incluso supera eso. Entonces,
nadie está preparado por eso, poder tener un cortafuego 3, 4 metros, probablemente te ayude a de una ralentizar. verdadera tormenta de fuego. Exactamente, puede ayudar a ralentizarse. La complejidad de esto, la magnitud de lo que estamos viendo es sin precedente y tal como comenzamos, al menos la ONU, las proyecciones no son para nada positivas. Y yo creo que en Chile hemos avanzado mucho en términos de emergencias con respecto a temas de tsunami, en señalética, normativas, en temas de construcción frente a sismos, pero en el caso de los incendios forestales nos hemos quedado mucho atrás. En el caso de algunas comunas, por ejemplo, hablábamos de 1,5 millones de personas que viven en zonas de alta recurrencia de incendios. Hay algunas comunas, 9 comunas en Chile, más del 50% de su población está expuesta a esta zona. Una de ellas es justamente Penco, donde el 90% de la población eran personas que estaban en una zona de alta recurrencia. Después viene Tomé, San Pedro de la Paz, Lota, muchas comunas del Biobío donde hay desde siempre, digamos, se ha tenido este diagnóstico de que efectivamente son zonas donde uno esperaría que hayan planes y un trabajo muy, muy exhaustivo y tal como tú decías también, Andrea, sobre todo tratando de controlar estas urbanizaciones, digamos, fuera de la planificación justamente de las parcelaciones que se han ido generando, que finalmente todos tenemos derecho a vivir en contacto con naturaleza y todo, pero tenemos que tener ciertas reglas, de lo contrario estamos poniendo en riesgo la vida de las personas. Claro, aquí pareciera ser que algunas de las lecciones que tenemos que ya comenzar a considerar muy seriamente es en términos de educación, saber que una alerta de un tsunami o un terremoto no es lo mismo que una alerta que indique que tienes que evacuar, porque aquí lo que pasaba o lo que pasó en muchos casos es que llegaban estas alertas y decían, no, pero en realidad ese sector está como a 10 kilómetros de acá. Sí. Pero fue tan rápido el avance que hubo muchas personas que no alcanzaron a huir, no alcanzaron a evacuar sus casas. Mira, y muchos se resistían porque decían, no, yo voy a esperar hasta último minuto porque vamos a tirar agua, vamos a hacer cortafuego, etcétera, pero el avance del fuego fue implacable, sí. O sea, no hubo cómo. Hablamos de la vulnerabilidad de Chile, junto con el tema del tipo de vegetación y la cantidad de vegetación, el tema de la topografía es muy incidente. Hay una máxima que habla de que si tú tienes un 10% de pendiente, el fuego puede aumentar su propagación en el doble. Si eso se le sumas viento, si le suma humedad, si eso le suma el calor del nivel de intensidad que vivimos, efectivamente esto avanza con una velocidad que es absolutamente voraz. Y en ese sentido también, Andrea, es importante recalcar, en Chile, de las cosas que tenemos que ponernos pantalones largos fuera, ya hablamos de la ordenanza general, la ley general, el tema de los planes de ordenamiento territorial, los temas de las organizaciones civiles. Hoy día en Chile, si uno analiza el mapa de organizaciones civiles de la Universidad Católica, donde uno ve en temáticas de vivienda, en temáticas de medio ambiente, hay muchas organizaciones civiles, pero en el caso de emergencias es donde menos tenemos instituciones. Hay solamente un 0,3 de las organizaciones civiles a nivel nacional, según este catastro, están vinculados a temas de desastre. Eso en un país como Chile no puede ser. Necesitamos robustecer ese trabajo. Lo que pasó en Botania, en los últimos incendios, muestra la relevancia de estas organizaciones civiles, ¿no? Para saber cómo actuar. Las organizaciones civiles son las que primero Botania pueden... el caso en donde ellos se organizaron y cercaron, ¿no es cierto?, para evitar que tenían radios, tenían sistemas también de comunicación también especiales entre ellos para tomar ciertas definiciones, roles, estanques, habían definido también trabajos de cortafuego, habían definido también un trabajo de paisajismo muy importante y están en una zona para los incendios, en la zona de Quilpué, probablemente la zona más vulnerable de todas. Y fue esta verdadera isla que quedó para el incendio del 2024 que no resultó afectada. Fue esa misma, y eso estuvieron trabajando la fundación, la organización del Chacao, ¿no es cierto?, con Cáritas, con CONAF, donde uno muestra ahí la potencia de la sociedad civil. Uno ve en general, y es parte del decálogo que nosotros hicimos como Corporación Ciudades, que la gente puede descargarlo ahí en la página web de la corporación, donde uno de los elementos centrales es reconocer liderazgo frente a emergencia. Eso en Chile pasa muy poco, fuera de la falta de información que tienen las personas, que como digo, creo que en temas de incendio, en temas de sismos, hemos avanzado mucho, en temas de evacuación de tsunami o temas de sismos, pero terremotos, pero en el caso de los incendios, muchísimo menos. Martín, y en ese sentido, ¿cuál es la experiencia internacional que ustedes tienen con respecto a precisamente a las alertas? Porque, claro, acá tenemos la mensajería SAE, pero ¿qué pasa cuando no tienes luz,
se caen las telecomunicaciones y no tienes cómo alertar. ¿Qué otros métodos se conocen como experiencia internacional precisamente para ir avanzando también en esa línea? Sí, bueno, en general lo que uno ve, Andrea, es que hay como múltiples, no se la juega solamente a través de los celulares, sino que en muchos casos con sirenas que hemos visto. Hay hoy día también avances que se ha hecho, bueno, uno ha visto algunas compañías en Chile que han hecho alianzas, por ejemplo, con otras compañías que tienen satélites y que eso permite que si tú no tienes señal, igual de esa forma funcione. En general también, claro, estamos hablando, Chile es un país muy urbano, como esta alerta de la pero está en radio, de la televisión, exactamente, ¿cierto? pero claro, pero en ese sentido, claro, es bastante precario también en eso, y uno ve que, claro, que hay cierto, como te digo, probablemente quizás llega la alerta, pero la forma de conducirlo, como dices tú, está como Falta de sensación de que es Porque en orientación. un tsunami uno sabe que tiene que ir a la parte más alta, hay Exactamente. letreros, pero ¿qué pasa en una evacuación Claro. Cuando hay humo, está el fuego encima, se produce una desorientación, esta niebla Totalmente. mental, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Eso yo creo que falta todavía mucho por avanzar. Mucho. Bueno, hay ciertas regulaciones interesantes. El caso australiano, del cual nosotros nos basamos en estos principios frente a incendio. Cada casa, según el tamaño, por ejemplo, de la parcela, tiene su propio estanque, tiene señalética, tiene, dependiendo de los tamaños de muchas de las parcelaciones, tiene distintos anchos, digamos, los caminos de acceso, tienen también distintas formas de dar vuelta a los camiones. O sea, hay una cultura detrás de la forma como se están haciendo las ciudades, que es algo que hoy día estamos años luz en el caso de Chile, en donde, como te repetía, están los temas de tecnología, los temas de planificación, pero sobre todo un trabajo muy importante con la sociedad civil, porque finalmente son ellos los que primero ven que se están produciendo, los que pueden, dependiendo de las decisiones que tomen, pueden actuar de buena o mala forma. Y tenemos buenos casos, Andrea, de reconstrucción. Hay que pensar que Chile, claro, estamos atrasados en todo lo que uno ve en el PRES de Constitución, donde en 100 días se armó un plan de trabajo con más de 28 proyectos, donde un tercio de los proyectos fueron financiados por privados. En el caso de Santa Olga, un 35% de eso fue financiado por privados. Lo que vimos en Puerto Varas, también una capacidad de reacción y planificación, probablemente con el tornado, estamos hablando de otra magnitud, pero tenemos buenos ejemplos de reacción. Dentro de los próximos días y quizás en las próximas horas se va a anunciar también en los próximos gabinetes, donde Iván Poduje justamente es quien probablemente asuma como esto. el ministro de Vivienda. Y es interesante, Andrea, en esto porque la estrategia de reconstrucción de febrero del año 2024 ahí en Viña y Quilpué fue liderada por un equipo que estuvo trabajando con el expresidente Piñera. Y es interesante eso porque probablemente lo que veamos del trabajo sea muy similar, probablemente de las direcciones. En este caso, esto se dividía en tres elementos principales. Primero, el lineamiento estratégico, o sea, la necesidad de hacer esta ficha que se llama la FIBE, con prontitud, el tema de ver en el estado de catástrofe una oportunidad de saltarse la burocracia. Hay una parte también muy importante de diagnóstico, uno lo que ve acá, todas estas imágenes satelitales de la NASA, Copérnico, eran herramientas que antes no teníamos en Chile, que efectivamente te pueden ayudar a muy rápidamente entender el problema. Y por último, después el tema de las propuestas. Varias de las probablemente de las acciones que veamos, por ejemplo, sea definir bases operativas de coordinación. Muchas de las operativas de coordinación podrían estar en cancha, en colegio. Tratar de lo que vimos para el 27F, colegios, jardines infantiles probablemente modulares que van a tener que instalarse, porque uno diría, bueno, pero los niños, ¿qué importan los colegios? Primero en la casa. No, es que si los papás no tienen dónde dejar los niños, eso lo aprendimos, es muy difícil que se pueda reconstruir. Claro, y volver a recuperar el mundo laboral. Exactamente, poder recuperar ese mundo laboral. Lo mismo, por ejemplo, el trabajo con los comités de vivienda, la regularización de asentamiento, las posibilidades de distribuir distintas fórmulas de reconstruir. Hay gente que va a poder reconstruir en sus sitios propios, gente que están en zonas de muy alto riesgo y por lo tanto no va a ser posible que vuelvan a instalarse ahí. Y en ese sentido, Martín, nos queda poquito tiempo, pero en ese sentido lo que uno ha observado a priori también de la magnitud de esta emergencia, muchas de las viviendas totalmente destruidas eran viviendas y poblaciones que tenían muchos años, o sea, asentadas con no son, a lo que voy yo es que no son campamentos como ha ocurrido en otras emergencias. Eso, entre comillas, ¿facilita un poco más la reconstrucción? Bueno, al menos parte de lo que han planteado las actuales autoridades, que efectivamente es una de las razones por las cuales ha costado muchísimo el caso de la reconstrucción de Viña, producto de eso mismo, por el nivel de informalidad que había. Entonces,
Todavía no sabemos bien estos detalles, pero pareciera ser efectivamente que ya hay mayor nivel de formalidad y por lo tanto con este trabajo, con las fichas FIBE, posiblemente se levanten muchas oportunidades para que la gente, eventualmente el Estado, pueda ayudarlos a empezar a reconstruir desde ya, con ciertos lineamientos también. No sirve solamente entregar los recursos, digamos. La gente puede ir y seguir tomando las mismas decisiones en términos de distanciamiento, materialidades, seguir cercando con cercos vivos, etcétera, etcétera, distanciamiento con respecto a otros equipamientos, y por lo tanto esa conducción, en la medida que esté, como dices tú, en zonas que están regulares, en zonas donde la gente es dueño de sus terrenos, también es una de las razones por las cuales es tan importante seguir empujando justamente la formalidad en hacer ciudad. No da lo mismo. Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, muchas gracias por acompañarnos y hacer este análisis, también proyección y los desafíos que nos quedan pendientes todavía como país para avanzar en esta materia y evitar que tragedias como esta sigan repitiéndose. Un gusto como siempre, Andrea. Igualmente. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic.